ahora, diputado, arranca la segunda temporada metido en la candela, en la Asamblea Nacional, que en este momento, sin duda alguna, es el epicentro del debate político en el país. Nos acompaña en esta entrevista el diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, pero también secretario general de uno de los partidos más importantes, sin duda, de la Mesa de la Unidad Democrática. Nos referimos, por supuesto, a Primero Justicia. Diputado, antes de meterme de lleno en el tema parlamentario, le hago una pregunta. ¿Usted también se enteró del diálogo por televisión? No, yo creo que a lo que se refería en todo caso Enrique Capriles era al contenido del comunicado y al sitio en el que iba a darse la reunión, pero evidentemente sabíamos que el Vaticano venía a Venezuela. Fuimos nosotros quienes pedimos a la Santa Sede que viniera a facilitar un proceso de encuentro porque para nosotros era el factor clave que podía darnos confianza en la objetividad que tienen que tener los mediadores en momentos en los cuales el país está tan crispado como actualmente está. Ahora, esa facilitación del Vaticano parecía arrancar con el pie izquierdo. Decía el gobernador Capriles que el comunicado que se lee parecía un discurso de Zapatero con Samper metido en una licuadora, y lo cierto es que ese discurso también fue presentado por los representantes del Vaticano. Y decía Capriles, bueno, cuidado, estamos hablando con el diablo, no se equivoquen. Entonces arranca mal la mediación del Vaticano. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo que estamos hablando con el diablo. Lo que vimos la semana pasada, el domingo, cuando grupos paramilitares violentos, organizados y controlados por Jorge Rodríguez, que dio la orden que el piquete de la Guardia Nacional fuera removido para que ellos pudieran ingresar al Palacio, pues demuestra claramente cómo este gobierno ha decidido utilizar la violencia institucional y la violencia física para tratar de amedrentar a quienes tenemos derecho a luchar porque los venezolanos puedan vivir mejor y porque pueda existir un cambio. Pero claramente el error cometido por ellos mismos es un autogol, y en ese sentido yo no tengo la menor duda que estamos en una lucha del mal contra el bien, pero también no tengo la menor duda que el Vaticano está actuando con una rectitud de intención que tenemos que aprovechar los venezolanos, porque este es un gobierno que nunca se ha querido sentar a dialogar sinceramente, reconociendo que somos una mayoría popular, y en este momento para nosotros más que un diálogo es un proceso de reclamo de la restitución de las garantías constitucionales, de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos y del derecho a la expresión de los venezolanos para decidir su futuro. Así que nosotros sí confiamos en la participación del Vaticano en este proceso, y eso a nosotros nos da garantías para que este diálogo pueda darse en momentos en los cuales no vamos a dejar de luchar en la calle para restituir nuestra libertad, y momentos en los cuales nunca, bajo ningún concepto, claudicaremos en ningún tipo de diálogo a lo que son nuestros principios y nuestros valores democráticos. Ahora, del comunicado de la unidad sobre el tema del diálogo, bueno, quedan varios puntos allí sin definir de mi perspectiva. Uno de ellos es que dicen, no nos gusta Margarita para el diálogo, preferimos que sea Caracas, pero mi pregunta es, si el gobierno dice mañana y los mediadores o facilitadores es en Caracas, ¿ustedes van a ese diálogo? El tema es simplemente la ciudad, ¿están dispuestos a ir al diálogo el domingo 30, como se anunció? Una de las críticas que ha hecho Capriles y que yo comparto es que el diálogo no tiene por qué darse a puerta cerrada. El diálogo tiene que ser de cara a la gente y que la gente pueda saber lo que ahí se está diciendo y que sea lo más transparente posible. Eso de tener que ir a viajar a Margarita para encontrarnos donde nos hemos visto en otras partes, donde nos vimos aquí en el hemiciclo cuando Jorge Rodríguez formó parte del asalto que hubo al hemiciclo, pues no tiene ningún sentido. Vamos a vernos aquí en Caracas. Ahora sí, en Caracas van mañana entonces. Y vamos a vernos en Caracas y vamos a vernos de cara a lo que es la opinión pública, para que todo el mundo sepa lo que ahí está pasando y actuemos con la mayor transparencia posible. Diputado, usted hablaba de la importancia del diálogo. Hay gente que cuestiona ese mecanismo para conseguir alguna solución política. A mí me parece que es imposible pensar en un cambio sin diálogo. ¿Cómo lo están viendo dentro de la unidad y a qué están dispuestos ustedes, digamos, a llegar en el marco de ese diálogo para buscar una solución política al conflicto venezolano? Mira, yo lo primero que quiero decirle al pueblo venezolano que no tiene ningún sentido satanizar la negociación política como un mecanismo para lograr un cambio en Venezuela. La discusión abierta, pero de cara a la gente, con transparencia. Hola, diputado, le quería preguntar, ¿no resultaba casi iluso pensar que sin ese diálogo y esa negociación el gobierno iba a admitir la posibilidad de un revocatorio, tomando en cuenta que pierde el revocatorio y en 30 días abandona el poder? O sea, no era iluso creer que podía avanzarse en ese camino
si antes no había una negociación que de alguna manera acercara a las partes, porque obviamente, así como la oposición desconfía del gobierno, el gobierno también desconfía de lo que puede hacer la oposición en caso de que mañana tenga el poder. Mira, no era iluso porque lo que estábamos haciendo y lo que estamos haciendo es hacer uso de nuestro derecho ciudadano de convocar un proceso revocatorio en Venezuela, y eso no tiene por qué negociarse. El golpe de Estado dado por los tribunales, pues, por cierto, que mañana será un consejo comunal el que suspenderá aquí un proceso electoral, y dado también por el Consejo Nacional Electoral cuando impidió que el proceso del 20% se pudiera llevar a cabo, pues es una cosa absolutamente insólita, y nosotros no vamos a dejar de reclamar que sea restituido, y una de las formas de restituir el derecho de los venezolanos a elegir es que se eche para atrás esa decisión judicial y que se pueda ir al 20% para que vayamos al proceso revocatorio. Por otra parte, nosotros pensamos, por ejemplo, que debe haber una enmienda constitucional que permita que en cualquier momento en el que haya una ausencia absoluta de presidencia de la República, vayamos a un proceso electoral para que sea el pueblo el que escoja quién lo va a sustituir. En tercer lugar, el presidente Nicolás Maduro ha dicho más de una vez, y para eso no ha tenido que negociar, que esta Asamblea Nacional tiene que ser disuelta y debe convocarse una nueva elección para que ellos puedan recuperar un poder que han perdido. Imagínense ustedes lo que eso significa. No existe mecanismo constitucional para que eso se pueda dar. No existe forma alguna de que eso pueda ocurrir. Nosotros tenemos mucha más legitimidad que el mismo Maduro, no solamente porque tenemos más apoyo popular, sino porque fuimos electos con más votos que él. Entonces uno también puede decir, ¿qué tal Nicolás Maduro si en vez de esto no nos ponemos de acuerdo y hacemos una reforma constitucional y nos vamos a una elección general donde todo el pueblo escoja a su alcalde, a su gobernador, a su presidente y a sus diputados a la Asamblea Nacional de una sola vez, en una sola elección, y decidimos entonces a través del pueblo quién se queda en este Parlamento, si nosotros o sales tú de Miraflores, o al revés? Creo que esos temas al final tienen que plantearse como los mecanismos bajo los cuales nosotros vamos a ejercer la presión necesaria para que en este país haya un cambio. Eso no quita la posibilidad de que exista encuentro y diálogo para que esos cambios que nosotros queremos se puedan implementar en un país donde definitivamente hay una gran mayoría que apuesta a un cambio y que apuesta a que ese cambio se pueda dar en paz.